Bueno, hola a todos, hoy es 14 de marzo, hace apenas unas horas se ha declarado el estado de alerta en España y además de quedarme en casa, pues el granito de arena que quiero aportar es una vez más aumentar el conocimiento que tenemos sobre lo que está pasando con el coronavirus. Hoy voy a hablar de la reacción en cadena de la polimerasa, o PCR, de sus siglas en inglés, como veis ahí. Esta técnica fue descrita o fue descubierta o inventada por primera vez por Kali Mullins, que por cierto falleció el pasado año. Y aunque algunos medios de comunicación se hayan confundido y incluso algunos consejeros de sanidad hayan hablado de la PCR como proteína C reactiva, estas siglas no pertenecen a la técnica diagnóstica para detectar el coronavirus y otras enfermedades, sino que la proteína C reactiva es un anticoagulante. Primera de las cosas importantes. ¿Qué hace la PCR? La PCR lo que hace es coger un material genético, que hoy es representado como una doble hélice de DNA, aunque recordar del primer vídeo que este virus del coronavirus es un virus RNA, coge este material genético y una pequeña parte la copia muchas veces. Si cogemos muchas copias de este material genético inicial y las multiplicamos por 50, al final tenemos ese número de copias elevado a 50, es decir, muchos millones de copias. ¿Para qué hacemos esto? Para poder estudiar ese material genético y poder detectarlo en el caso de que esté en baja concentración. ¿Cuáles son las características principales de la PCR? Primero, su rapidez. En un paciente infectado, en un paciente séptico, por ejemplo, el diagnóstico puede ser, la rapidez en el diagnóstico puede ser la clave entre la supervivencia o no. Segundo, sensibilidad. Es capaz de detectar desde 10-20 copias de ese material genético por cada mililitro de muestra. Y tercero, y desde mi punto de vista una de las cosas más importantes, especificidad. Si nosotros tomamos una muestra de un paciente mediante un hisopo, mediante una muestra de sangre, cualquier muestra, pero principalmente cuando tomamos una muestra faríngea, como por ejemplo para el tema del coronavirus, esa muestra va a ser una muestra compleja, es decir, va a estar formada por distintas bacterias y distintos virus que van a tener distintos tipos de material genético, su propio material genético, ¿vale? Si volvemos a los dibujos de Érase una vez la vida, todo esto se podía representar cuando entraban las bacterias por la boca o cuando estaban allí haciendo sus fogatas planeando atacarnos, pero también recordar que en estas muestras vamos a tener bacterias de las que en los dibujos animados salían así dibujadas, que son bacterias buenas. En este caso era Escherichia coli en el intestino, que nos ayuda a hacer la digestión. Pero para nuestra técnica diagnóstica, el problema es que una muestra tan compleja puede dar problemas en la identificación. Esto no ocurre con la PCR. La PCR es altamente específica y solo detecta el material genético que a nosotros nos interesa. ¿Cómo funciona? Vamos a imaginar que estamos intentando identificar este material genético. Lo primero que vamos a necesitar es una serie de componentes que he numerado aquí. Primero, la Taq polimerasa. La Taq polimerasa es una enzima que tenemos todos nosotros en nuestras células y que se encarga de copiar el material genético. Para la PCR utilizamos una Taq polimerasa un poco especial, ¿vale? Es una Taq polimerasa que se obtuvo de una bacteria que vive en fumarolas volcánicas de las profundidades submarinas. ¿Por qué se elige esta Taq polimerasa? Porque necesitamos una proteína que sea capaz de resistir altas temperaturas y luego veremos el proceso de PCR. Además vamos a utilizar unas secuencias que se llaman primers, o en español también se pueden llamar oligos o cebadores. Esta palabra nos va a ayudar a saber para qué sirven. Los DNTPs, que son como los ladrillos o las bases nitrogenadas que la Taq polimerasa va a utilizar para copiar el material genético, una serie de bufferes o sales que necesita esta enzima para trabajar adecuadamente y, por supuesto, vamos a necesitar el material genético. ¿Cómo funciona? Este dibujo lo hago en mis clases de la universidad cada día que doy prácticas, ¿vale? Primero, vamos a trabajar modificando la temperatura respecto al tiempo. La primera fase de la PCR va a consistir en una desnaturalización. Nosotros tenemos la hebra de material genético en una doble hélice. Aquí no podemos trabajar. La Taq polimerasa no se puede unir a una doble cadena. Necesitamos separarlo.
Para separarlo aumentamos la temperatura. Con el calentamiento las moléculas van a empezar a vibrar y va a llegar un momento en que ambas hebras se separen. Una vez que están separadas, necesitamos que esos cebadores o esos primers se unan a material genético, pero con esta alta temperatura es imposible que se una. Bajamos la temperatura a 45-55 grados y esta fase se llama anillamiento. Aquí es donde los cebadores se unen al material genético. Ahora, la temperatura óptima de trabajo de la Taq polimerasa son 72 grados. Por tanto, en la fase de polimerización, en la fase donde vamos a copiar el material genético y donde la Taq polimerasa se une a los cebadores, que son los que le indican a partir de dónde tiene que empezar a copiar, ¿vale? Es como un motor, el motor no arranca si las bujías no nos pegan la primera chispa, pues los cebadores lo que hacen es precisamente cebar a este motor, cebar a nuestra Taq polimerasa para que empiece a copiar. A partir de aquí empieza a añadir los DNTPs y hace una copia. Aquí hemos terminado el primer ciclo, hemos copiado y toda esta fase, todas estas partes se llaman ciclo. A partir de aquí es todo muy sencillo. Vamos a repetir una y otra vez los ciclos para copiar millones y millones de veces ese material genético. En una segunda fase volveríamos a calentar, se volverían a separar las hebras de material genético, entraríamos en la segunda fase de anillamiento, donde se unen los oligos, y en una tercera de polimerización, donde extenderíamos este material genético. Al final, conseguiríamos que aparezca un material genético de un tamaño conocido. Este material genético es el que luego vamos a ser capaces de estudiar. Voy a poner un vídeo que se puede encontrar fácilmente en internet, leyendo o poniendo las palabras clave polimerasa chain reaction y Harvard, ¿vale? En este vídeo se muestra donde con la temperatura la hebra de material genético empieza a vibrar. Esa hebra, en cuanto alcanza los 95 grados, se va a separar en sus dos cadenas, de manera que una vez que se separa el material genético, estamos en disposición de comenzar esta PCR. Estamos en el ciclo número 1. Disminuimos la temperatura para que los oligos o primers sean capaces de unirse, y una vez que se han unido a su secuencia diana, y esto es muy importante porque la secuencia es específica, la decidimos nosotros porque nosotros diseñamos esos oligos en el laboratorio, entonces aumentamos la temperatura a 72 grados. La enzima Taq polimerasa se une y empieza a copiar. Una vez que estamos copiando ese material genético, pasamos al segundo ciclo. Volvemos a aumentar la temperatura, se separan las hebras de material genético, volvemos a bajar la temperatura, se vuelven a unir los oligos y repetimos la polimerización, la copia de este material genético. Como veis y como os indicaba en mis dibujitos, aquí empieza a aparecer una secuencia de material genético, un pedacito de material genético que es la secuencia diana que nosotros queremos encontrar de ese virus en concreto. Si el material genético no tiene esa secuencia porque no tiene dónde unirse los primers, estas copias no van a aparecer. Y por tanto, vamos a ser capaces de identificar de una forma muy específica ese material genético. Y una vez más, los dibujos de Érase una vez la vida ya representaban esto de una forma muy sencilla. Estas enzimas, que si veis en su gorrita llevaban incluso una flecha que utilizamos hoy en día para marcar a los oligos, se encargaban de esta hebra de material genético ir separándola para que dentro de las fábricas se pudieran ir copiando, se pudiera ir haciendo las proteínas. Y bueno, voy a terminar el vídeo presumiendo de uno de mis bienes más preciados, que es la colección completa de los libros, y recomendándoos en estos días de encierro que veáis estos dibujos con vuestros hijos, pues ahora mismo se encuentra para poder verlo toda la colección en plataformas como Netflix, por ejemplo, ¿vale? Venga, un saludo.